Sí, sonido, uno, dos. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Hermanos, para mí siempre lo he dicho, es un gozo y siempre lo será venir acá. No me siento yendo a un lugar extraño, siento que vuelvo a mi casa, que son mi familia y solo expresarles que los amo mucho. Mi esposa y yo y nuestra hija los amamos mucho. Nosotros estamos muy agradecidos con esta iglesia por todo lo que ha contribuido a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestro ministerio, a nuestro crecimiento en Cristo. Así que siempre tendrán un lugar muy especial en nuestros corazones. Muy bien, desde Caldas, saludos de la iglesia hija de ustedes y decirles que vamos bien, gracias a Dios, estén orando, estamos en proceso como de cambiar de sede, un lugar más grande que el Señor nos está dando y eso tiene muchos desafíos, pero estamos contentos y conscientes de la responsabilidad de esto. Bien, hermanos, antes de leer el texto que tenemos hoy de predicación, quisiera empezar con unas preguntas que sirvan como introducción y son las mismas que hice por ahí en un videito donde estamos invitando a la iglesia a que viniera a participar de la celebración. Y las preguntas son las siguientes. No sé si ustedes se han preguntado, son conscientes o se han hecho la pregunta de por qué hay tantos divorcios en el mundo. Porque los hay, ¿no? ¿Cuántos matrimonios usted no conoce que se han divorciado? Familiares. Pero quizás la pregunta, u otra pregunta más triste es ¿por qué hay tantos divorcios en el pueblo de Dios? Porque también los hay, y muchos. No sé en qué año leí un estudio, creo que era en Estados Unidos, que hicieron como ese tipo de encuestas y la tasa de divorcios del pueblo de Dios era igual o más que la de afuera de la iglesia. Y eso es una pregunta que si no se la ha hecho deberíamos hacérnoslo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Porque hay tantos creyentes que contemplan, y yo lo he escuchado mucho, seriamente la idea de divorciarse, de separarse. Y quizás alguno de ustedes ya lo ha hecho o lo está haciendo en esos momentos, contemplando esa idea del divorcio, de la separación. ¿Por qué? Y la última pregunta, ¿por qué ahora tantos cristianos, esposos, esposas, que son conscientes de sus problemas de carácter, de sus malas actitudes, de lo que está mal en ellos, y aún así no hacen lo suficiente por el bien del matrimonio, por la gloria de Dios? Bueno, las respuestas o las razones pueden ser muchas. Y si cada uno pudiera tener la oportunidad de aquí responder, unos dirían la dureza del corazón, el pecado, otros dirían ya cosas más humanas como la suegra, qué sé yo. Cada uno daría sus razones, bíblicas, no bíblicas, prácticas, en fin, pero cada uno tiene razones para hacerlos y hay muchas bíblicas para eso. Pero hoy quiero que miremos uno a la luz de Efesios capítulo 5. Y creo yo que a la luz de este pasaje muchos o sucede esos divorcios dentro y fuera de la iglesia por el desconocimiento y desobediencia del diseño de Dios para el matrimonio y del propósito de Dios para el matrimonio. Y sabe yo también una manera práctica en que me he dado cuenta de esto, en los muchos casos que han llegado a nosotros allá en Caldas de consejería, llegan y el esposo pone sus quejas, la esposa pone sus quejas y siempre les pregunto lo mismo. ¿Qué te dice a ti como esposo la palabra de Dios? ¿Qué te manda? Explícitamente. Y a ti, ¿qué te manda como esposa la palabra de Dios? Explícitamente. Y el 99% le dice, no sé, no sé. Y yo les digo, por eso es que están como están. No saben lo que Dios les manda, el diseño de Dios, el propósito de Dios para el matrimonio. Y ya empieza como un proceso de consejería. Así que hermanos, el mensaje de hoy tiene que ver con eso, con el diseño de Dios y el propósito de Dios, que él ha llamado ese propósito la misión de Dios. Y no es casualidad que esté así ese título, su misión. Tiene una razón y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del mensaje. El matrimonio cristiano, su diseño y su misión. Y parte de este mensaje, quiero como aclarar un poquito el propósito de este mensaje porque algunos pueden pensar, esta predicación era para mí, yo no soy casado y eso es para matrimonios. Y déjeme decirle que no. Parte del mensaje es que usted también comprenda como iglesia, como esposa de Cristo, su relación de
de esposa, de iglesia, de creyente con Dios. Por un lado. Por otro lado, que las mujeres aquí, sean solteras o viudas o divorciadas, lo que sea, sepan cómo aconsejar a las mujeres casadas. Y lo mismo los hombres, porque también me he encontrado y he escuchado unos consejos que hágame el favor, en serio, de mujeres aconsejando a mujeres y hombres aconsejando a hombres cristianos. Así que también va a servir de alguna manera para que les sirva cómo aconsejar a otros aunque usted no sea casado o casada. También para los novios, hoy, gratis, prematrimonial. También les va a servir como un prematrimonial para que sepa, el día que se case, qué es lo que Dios pide de usted, qué diseñó y Dios, cuál es el propósito para el matrimonio. Bien, estamos. Y para los esposos, pues que Dios nos ayude a encaminar nuestros matrimonios, nuestros corazones para ser matrimonios bíblicos que honren y glorifiquen a Dios y cumpla su diseño y su misión. Muy bien. Dicho eso, les invito a que vamos a Efesios capítulo 5 y cuando lo tenga, como es costumbre, aquí y en Caldas también, se ponen sobre sus pies y vamos a leer el texto. Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde los versos 22 al 33. El verso 22, si usted mira, los que tengamos esta Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, hay un subtítulo, ¿cierto? Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar. Muy bien, vamos a leer desde ahí. Dice así la palabra del Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Oremos, Padre. Gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra que nos enseña, tu palabra que es útil para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia, para ser esas personas, esos creyentes, ese pueblo que te glorifica y que te honra a ti, Señor. Señor, usa este mensaje para que podamos entender nuestra relación como iglesia contigo, para ser buenos consejeros. Señor, usa este mensaje para crecer en matrimonios que te honran, te glorifican a ti. Y los novios que están aquí, les sirva para que puedan tener matrimonios también conscientes de lo que tú les pides y provees para ellos. Pedimos tu gracia para escuchar y obedecer tu palabra y tu gracia para exponerla en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tome su lugar. Vamos a ver tres puntos, por decirlo de alguna manera, en este mensaje. El matrimonio cristiano, su llamado y su motivación. El matrimonio cristiano, su diseño y su misión. Y el matrimonio cristiano y su fuente principal o su recurso principal. El primero y el último es más rapidito, el segundo es el más grande en este mensaje. El matrimonio cristiano, su llamado y su misión. Casi todas las Biblias que pueden mirar inicia el verso 22 con el tema de las esposas, los esposos, el hogar, el matrimonio. Pero creo yo que ese pasaje inicia desde el verso 21 también. Ese verso 21 sirve para lo que venía diciendo antes y para esta parte. De hecho, la NTV, si no estoy mal,
Dice así, la versión Nueva Traducción Viviente, que sométanse los unos a los otros y empieza, para las mujeres esto significa, y habla la parte de las mujeres, y para los esposos, desde el 25 en adelante, esto significa la sumisión. Así que hermanos, este pasaje está dentro de una base de que los cristianos se deben de someter los unos a los otros, la sumisión de los unos a los otros. Y lo que creo yo que va a hacer este pasaje es hablarle a los que están bajo sumisión o bajo liderazgo, bajo autoridad, y los que están liderando o ejerciendo autoridad, de cómo deben de ejercerla, con un espíritu de sumisión. Y le habla a las esposas que están bajo autoridad, y luego le habla a la autoridad al esposo, de cómo deben de ejercer esa autoridad con sumisión. Después le habla a los hijos, y después le habla a los padres, después le habla a los esclavos, y después le habla a los amos. Así que es un mensaje que cómo debe lucir la sumisión en esas relaciones de que están bajo autoridad y los que están ejerciendo autoridad. Bien, hermanos, ese es el llamado para todo cristiano, y el llamado para la esposa es sujétese, y el llamado para el esposo, lidere con un espíritu de sumisión. Pero este versículo 21 también nos muestra cuál debe ser la motivación central para cumplir eso. Si usted lee, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La razón para la mujer ser sumisa y sujetarse al esposo, y el esposo liderar con sumisión, como lo va a explicar el pasaje, debe de ser la motivación principal, el temor a Cristo. Si no está eso, no hay nada. Y si está eso, está todo. Porque, hermanos, conscientemente hay muchas razones para que la mujer quizás no se someta al esposo, y hay muchas razones quizás para que el esposo no lidere con ese espíritu de sumisión. Y yo creo que yo se la he hecho muy difícil a mi esposa en varias ocasiones, y que yo creo que en el corazón de ella, y yo creo que, no, yo sé, estoy seguro que sí, ella ha expresado, Señor, lo hago por ti, por temor al Señor. Esa es la razón de la que ella lo hacía, no porque yo lo mereciera o fuera digno o porque se la estaba haciendo fácil. Y muchos hombres también, voy a amar a esta mujer, a liderarla, como el texto lo dice, por temor a ti, porque si fuera por ella, ay Señor, no quiero, no me dan ganas, no me nace. Pero es que no se trata de si quiero, no quiero, la mujer y el hombre, si le dan ganas, si le nace, si el otro se lo merece o no se lo merece. Se trata de qué? De hacerlo por temor al Señor. Entonces yo creo, hermanos, con esto, que si algunos mujeres luchan con esto y no cumplen esto, y hombres también, como vamos a aprender a liderar con su misión, para mí la razón principal es falta temor de Dios. Falta más temor de Dios, hay más temor de los hombres, hay más amor propio, más otras actitudes, pero falta más temor de Dios. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Ahora sí, el segundo punto, el más grande, el matrimonio cristiano, su diseño y su misión, la esposa cristiana. Vamos a mirar los versos 22 al 24, así que ese es el momento en que los esposos van a estar ahí tranquilos, felices, escuchando cómo Dios les habla a las esposas y les dice, y por dentro, uy, lo que yo le digo, lo que yo le he dicho. Bien, tranquilas esposas, que después sigue el lugar para los esposos. Así que hablemos a las esposas. Verso 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. El texto es claro. ¿Qué le demanda Dios a la esposa cristiana? Ahí no nos inventemos que en el original yo no sé qué. Sométanse a sus propios maridos. Pero le añade algo muy importante. Como lo hace, como al Señor. Someta a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa eso? Que se someta a su esposo, se sujete a su esposo como al Señor. Sencillo. De la misma manera que lo hace con el Señor, su sujeción al Señor, hágalo con su esposo. Para ampliar un poquito más, ¿qué significa eso? Esa palabra sométase, aquí en este pasaje, es un término militar. Y significa ponerse bajo sumisión, bajo sujeción, voluntariamente bajo el liderazgo de otro. Así que el texto ya está diciendo ya de entrada, no que el esposo debe de someter a la esposa, sino que la esposa voluntariamente se pone bajo la autoridad del esposo. ¿Sí ven? Entonces veamos por lo menos dos cosas. De la misma manera que reconocen las mujeres y respetan a Cristo como su autoridad, deben reconocer
y respetar a sus esposos como su autoridad. Como lo hace con el Señor, hágala con su esposo. Segundo, de la misma manera que una esposa con Cristo no vive autónomamente e independiente de Cristo, de la misma manera no debería hacerlo con su esposo. Vivir autónomamente y libremente, independientemente. Sobre todo en esta sociedad que ama la palabra autonomía, libre y soy libre. No, sujetes a su esposo como al Señor. Tú no vives independiente del Señor, no deberías vivir. No vivas independiente de tu esposo. Tú eres autónoma y te mueves sola sin el Señor. No lo hagas así con tu esposo. Muy bien. ¿Cuál era la respuesta de las mujeres cuando escucharon esto? Estamos en el siglo I, Efesios, Éfeso, y en la iglesia se leía esa carta. ¿Cuál creen que sería la reacción de las mujeres ahí escuchando esto cuando se leía? Díganme ustedes, a ver. Gozo, no creo. Para allá vamos. Mire, para mí, yo creo que salía como algo del corazón de las mujeres y era el famoso ¿por qué? ¿Y por qué yo debo de someterme a él? ¿Y por qué? ¿Y saben por qué? Creo yo, porque lo vamos a ver ahorita en el texto siguiente, en el versículo siguiente, pero también por el contexto en que esto se estaba dando. El contexto cultural de ese siglo I, tanto en el pueblo judío, en los judíos, en los romanos, en los griegos, había algo muy particular y era que en ese contexto social era profundamente patriarcal, con roles de género muy definidos, donde la autoridad del esposo en la familia era una norma casi que impuesta. Y por otro lado, estaban las tendencias sociales, llamadas hoy en día feminismo, de la nueva mujer romana, que exhibían una actitud de desafío frente a sus maridos y a los papeles tradicionales. Entonces ya empezaron unas mujeres de ¿y por qué? Porque la tradición lo ha dicho, entonces porque mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, y porque la cultura lo dice, porque Roma lo dice, o porque no, ¿y por qué? Y empezaron a manifestar como esa cierta rebeldía hacia la autoridad del esposo y al impuesto socialmente. Y yo creo que también muchos creyentes también ahí, pero ¿por qué no? En Cristo no somos ya uno, que en Cristo no hay ni mujer, ni hombre, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en el Señor. Entonces, ¿por qué ahora que yo tengo que someterme? Y están esas luchas en el corazón de muchas mujeres en ese siglo, pero hermanas, yo creo que no solamente en el siglo I, en el siglo XXI también está esa lucha, esa inquietud, esa respuesta del corazón frente a este mandato. ¿Y por qué? ¿Y por qué me debo someter? Y a ese por qué se le viene un acaso. ¿Acaso es que él es más que yo? ¿Acaso es que yo soy menos que yo? Y en algunos aplicará, ¿y acaso quién da más platica en esta casa? Y así, y hay muchos ¿por qué? Y muchos acaso. Déjame decirle que yo aquí veo un poquito el corazón de Dios tan amoroso como ese buen pastor que conoce sus necesidades, conoce sus inquietudes, conoce sus luchas. ¿Cómo empieza el versículo 23? ¿Con qué palabrita? Léalo. ¿Por qué? Empieza con esa palabrita. ¿Por qué? Y lo que va a hacer Pablo, o Dios por medio de Pablo, conociendo ese corazón de las mujeres, es darle razones de por qué deben de hacerlo. Y él da por lo menos 3 en este pasaje. Si ven, el corazón de Dios es tan amoroso para ustedes, mujeres, porque para el hombre no les va a decir por qué, les va a decir el cómo. Ya se asume que tiene ese rol. Mire el primer por qué, versículo 23, la primera parte. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El primer por qué que yo veo aquí es porque la razón de su sumisión no es un asunto de jerarquía o un asunto cultural o de tradiciones, sino del diseño de Dios para el matrimonio. Y así como Dios dispuso que Cristo fuera la cabeza, autoridad de la iglesia, dispuso que el hombre fuera cabeza, autoridad en el hogar. Y luego les digo, a los hombres no les dice el por qué son autoridad o deben de ser autoridad o cabeza. Ya se asume por diseño divino que ese es el diseño de Dios. De hecho, cuando también por ahí en Timoteo se está hablando que el rol masculino, el rol de la iglesia, de pastor, es para el género masculino, apela
al orden creado, a Génesis 1, al hombre como autoridad. Así que la primera razón es porque es una cuestión, un asunto de ¿qué? De diseño. Y ya para ustedes mujeres esto debería ser más que suficiente. Si Dios lo diseñó así, Él sabe más que yo, ¿o no? Y es para mi bien y para su gloria. Segunda razón, porque el rol del esposo y de la esposa están estrechamente relacionados con la relación de Jesús con la iglesia. Usted no puede separar su relación de esposo y esposa con la iglesia y Jesús. Tienen un vínculo, una relación muy profunda y lo vamos a mirar. Tercera razón, miremos el versículo 23 completo y ahí sacamos la tercera razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el Salvador del cuerpo, su iglesia. Y esa palabrita, Salvador, ahí en este pasaje significa 4 cosas: libertador, protector, sanador, rescatador. De manera que Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él libertador, protector, sanador y rescatador de su esposa. De la tercera razón, esposas, mujeres, futuras esposas. La tercera razón es porque someterte a tu esposo como tu cabeza es para tu bien. Porque este hombre puede ser usado como instrumento de Dios para tu liberación, protección, sanidad y rescate. Es para tu bien. Muy bien. Verso 24. Hay un pero. Podemos decirlo como una especie de advertencia ahí para las mujeres. Pero, así como, o de aclaración más bien, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Qué significa esto? Que así como la obediencia de la iglesia hacia Cristo debe ser total y no parcial, así las mujeres obedezcan no de manera parcial a sus esposos. O la iglesia puede obedecer en unas cosas y en otras no. ¿Cierto que no? De la misma manera en todo, en todo. No es una obediencia parcial, es una obediencia en todas las áreas, en todas las circunstancias. No es que en esta área sí le obedezco y me someto a su liderazgo, a su autoridad, pero en estas áreas no, no. El texto hoy, pero es en todas las áreas, pero también es en todo aquello que es de acuerdo a la voluntad de Dios. De manera que si tu esposo te pide algo que es explícitamente contrario a la palabra de Dios, no deberías de hacerlo. Pero si te está guiando la palabra de Dios, te está enseñando, te está instruyendo, te está liderando y tiene que ver con la palabra de Dios y su voluntad, tu deber, esposa, es sujetarte a Él. Y hay unos asuntos que están muy explícitos en la palabra de Dios, pero hay otros que son como el día a día del común. Hermanas, les haría muy bien pensar que aunque no esté de acuerdo con eso, quizás es la voluntad de Dios y Dios te está direccionando por medio de tu autoridad en esos asuntos particulares de la vida. Muy bien. Segundo punto, y ahí sí, esposos, prepárense. El matrimonio cristiano y su diseño y su misión, el esposo cristiano. Esposas, miren, ya acabamos el tema de las mujeres. Sencillo. Sujétese y ya le miramos las razones de por qué. Y si siguen luchando con eso, aún lo que sigue les debería ayudar. Esposas, es como yo mirando la estructura del pasaje, es como, esposas, mire que me tomé 3 versiculitos, 22, 23 y 24, para decirle a ustedes lo que deben de hacer. Y me tomó 7 para hablarle a sus esposos. 6, el doble y ñapita. Así que, esposas, tranquilas, sujétense, relájense, descansen en mí, que yo estoy interesado en enseñarle a sus esposos cómo deben de liderarlas y ser autoridad para ustedes. Hermanas, créame, que cuando usted suelta el control, cuando usted deja de ser, pastor, es que yo no soy cabeza, pero en la práctica uno ve que usted es el cuello, que mueve la cabeza. Cuando tú dejas de ser el cuello que quieres mover o manipulas para mover la cabeza, cuando tú sueltas eso, créame que Dios se toma este trabajo y lo hace, de enseñarle a tu esposo a ser cabeza y a ser líder. Lo digo por experiencia propia.
Cuando mi esposa me soltó y dejó de ser cuello, ay, ay, ay. Ahí sí Dios empezó conmigo a llamarme el arrepentimiento y a mostrarme y todavía lo sigue haciendo, cuán egoísta soy, cuán orgulloso soy, y me lleva a las rodillas para poder liderar como Él me lo demanda. Así que, esposas, dejen de ser cuellos y descansen en Dios. Y el texto que sigue nos va a mostrar 7 versículos. Hombres, prepárense. Y el mandato que les va a los hombres también tiene que ver o está muy relacionado o es muy importante el contexto en que esto se dio. Un contexto social profundamente patriarcal, como ya lo dije, con roles de género muy definidos, donde el esposo tenía autoridad considerable sobre su esposa y sobre los hijos. Y eso en los judíos, griegos y romanos. Y la esposa era considerada como propiedad del esposo, imagínense. Así era considerada la esposa. Era muy común que el esposo, ciertos esposos no amaran a sus esposas, sino que la vieran como un objeto o alguien de quien servirse. No sé en la judía, pero por lo menos en la cultura romana, no es como acá, que a los 18 años ya uno dice, ya soy mayor de edad, mamá, papá, ya tomo mis decisiones, en fin. En la cultura romana no, por lo menos en este primer siglo. ¿Sabe cuándo ya era como mayorcito de edad para tomar sus propias decisiones? No había edad. El padre tenía esa potestad toda la vida. 30, 40, 50 años y el padre tenía esa potestad todavía. Y es en este contexto en que viene este mandamiento para los esposos y estas instrucciones. Y lo primero que le va a decir, bueno, hermanos, y eso es muy importante, porque estos esposos, en esa cultura que los rodeaba, para ellos era muy importante, como lo es para nosotros hoy, que ellos entendieran el significado real de lo que significa ser autoridad, el significado real de lo que es la mujer y el significado de lo que significa amar. Así como ellos, nosotros aquí muchos hombres también tuvimos malos modelos, malos ejemplos, malas influencias y necesitamos aprender qué significa ser autoridad, ser cabeza. Eso no es como yo soy la autoridad, yo soy el que mando. No, eso no es así. ¿Qué significa la mujer para Dios y qué significa el amor? Por lo menos debemos de entender que, o ellos y nosotros, que su autoridad no es para servirse de la esposa, sino para favorecer a su esposa. Y es lo que vamos a mirar en todo el texto. Que las mujeres no son objetos que pueden explotar, sino sujetos a quienes deben amar. Y que el amor no se limita a los sentimientos, deseos, ganas, es una decisión de darse por ellas. Eso es lo que Pablo les va a enseñar a continuación. Es lo que Dios nos va a enseñar a nosotros los hombres en este momento. ¿Qué es lo primero que Dios o que les manda a Dios en este deber del esposo? Según el versículo 25. Amar. Muy bien. No les está diciendo como, si ven esposos, ya les hablé a ellas, ya les aclaré que ustedes son los que mandan. Y venga, pues yo les digo cómo es que tienen que mandar y no se dejen. No, lo primero que le manda es, maridos, amen a sus mujeres. Y yo creo que nosotros tenemos un problema ahí, y es que no sabemos cómo hacerlo. Y por eso es que aquí les va a decir cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, ¿qué significa eso? ¿O cómo hacerlo? Versículo 25, la segunda parte. Así como Cristo amó a la iglesia. Una pregunta que cuando leí esto me surgió es, porque para mí la lógica debería de ser, así como amen a sus esposas, presente, así como Cristo ama a la iglesia. Y no que lo pone como en pasado. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí por lo menos yo veo dos cosas en qué significa que Cristo amó a la iglesia y cómo la amó. Para mí Pablo está aquí hablando como mostrando a la iglesia en toda la totalidad de la redención. Cuando la rescató, murió por ella, la apartó para sí, todo el proceso de santificación progresiva hasta el momento de las bodas del Cordero, así como la amó de principio el proceso hasta el final, así ámenla a sus esposas. ¿Sí lo ven? Ese es el modelo que Él les da. Muy bien, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Y especialmente en este intervalo mientras que todavía llegamos a estar con Él plenamente. Versículo 25.
y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. La última parte del versículo 26, con la palabra. Se dio a sí mismo por ella, para santificarla con la palabra. Hermanos, Cristo amó sacrificialmente a la iglesia, se dio a sí mismo por ella, murió por ella, para santificarla. Es decir, para apartarla para sí y por medio de un proceso hacerla cada vez más santa por medio de su palabra. Muy bien, ¿cuál fue el propósito de esto? Rescatarla del pecado, santificarla, apartarla para sí y durante todo un proceso santificarla, y todavía lo sigue haciendo hasta que estemos un día con Él. El versículo 27 nos dice cuál fue el propósito de eso y cuál sigue siendo el propósito mientras que estamos aquí todavía. 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermanos, con el fin de purificarla, fue que Cristo murió por la iglesia, para que en el momento de su encuentro con ella, su prometida estuviera en toda su gloria, en toda su esplendor, en toda su belleza, sin mancha ni arruga, libre de pecado, libre de imperfección. Por eso la apartó, por eso la santificó, para presentársela a sí mismo de esta manera. La pregunta del millón, ¿cómo aplica esto a la manera en que los esposos deben amar a sus esposas? Porque dice, ámelan como Cristo lo hizo. Y aquí viene lo bueno para los esposos. El esposo debe amar a su esposa consciente de que ella necesita ser santificada, que hay pecado en ella. Y debe amarla desde el principio hasta el final. Porque Cristo lo hizo así, desde el principio, su proceso lo sigue haciendo hasta el final. Así que el esposo, eso de separarte, eso de divorciarte, no. Es desde el principio, desde que dijiste sí, acepto, mientras todo el proceso de su santificación de tu esposa y hasta el final, hasta que ella muera, tú mueras o venga Cristo venga, hasta que la muerte los separe. Hasta el final, principio hasta el final. Segundo, el esposo debe amar a su esposa de manera sacrificial, muriendo a sí mismo, y eso lo sabemos. Yo creo que aquí la gran mayoría sabemos eso. Según este versículo, el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, o sea, sacrificialmente, sí, pero es con un propósito, no es simplemente sacrificarme en el aire, es con un propósito que lo hizo Cristo, es con un propósito que los esposos debemos de sacrificarnos, negarnos, morir a nosotros. ¿Cuál es ese propósito? La liberación, estoy asociando Cristo y la iglesia con los esposos, esposa, listo. La liberación de las manchas y arrugas espirituales que contaminan la belleza espiritual de tu esposa. El fin de tú negarte a ti mismo o amarla sacrificialmente es para que a tu esposita esas manchas y arrugas que ves espirituales, esas manchas y arrugas que ves en tu esposa espirituales, esos defectos, pecados, problemas en su carácter, mueres a ti para santificarla. Esa es la razón. No es morir por morir, me niego a mí mismo. No, es para eso, para que ella sea santa en esas manchas y arrugas. Muy bien, el esposo, en vez de quejarse de las deficiencias de carácter de su esposa, debe involucrarse activamente en el embellecimiento espiritual de ella, de su carácter. Así que esposos, a la luz de esto, de como Cristo hizo con la iglesia y lo sigue haciendo, tu llamado es a dejar de quejarte de que tu esposa no, pero sí, no hace, sí hace, y es así, y es así. Deja de quejarte de esas manchas y arrugas que estás viendo en ella, esos problemas de carácter, y niégate a ti mismo y santifícala. Involúcrate en su proceso de santificación. Ahorita vamos a ver quizás algunos ejemplos sobre eso. Esposos o futuros esposos, ustedes y yo debemos hacernos expertos en belleza espiritual. Debemos saber qué tipo de cremas debemos usar para los diferentes tipos de arrugas y manchas espirituales de nuestras esposas.
¿Cuál es la crema maravillosa que quita toda mancha, arruga espiritual? Jesús, versículo 26, la purificó por medio del lavamiento de su palabra. Juan 17, 17, ¿qué dice? Jesús orando, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este es el instrumento de santificación. Esposos, ante las manchas y arrugas espirituales de su esposa, vea, ahí no hay cicatricure, no hay Punch, Jambal, Avon, no hay marcas americanas, europeas, de inteligencia artificial si quiere meterle a eso. Esta la cremita que usted debe echarle a su esposita para esas manchitas y arrugas, es decir, para esos pecados, problemas, ese cantaleta, ese mal genio, esa renegadera, lo que usted vea en ella, aplíquele la palabra de Dios, la cremita, a esas manchas y arrugas. Esposos, te pregunto, ¿te están molestando algunas manchas y arrugas espirituales del carácter de tu esposa? Amén. Yo también digo amén. No, alguien sincero, alguien honesto. Yo también, mi esposa tiene unas manchitas y arrugas espirituales que a mí me chocan. Pregunto, si ese es tu caso, que yo sé que sí, ¿qué estás haciendo para embellecerla con la palabra de Dios? Esposos, nuestra actitud debe ser, en vez de dejar de pelear con ellas, discutir con ellas, quererlas cambiarlas a punta de regaño y cantaleta, y debe ser involucrarnos en su santificación. Y para esto debemos morir a nosotros mismos, perdonando y dando gracia sobre gracia y siendo intencionales en varias cosas que tienen que ver con morir a mí mismo. 1, estudiar a profundidad las Escrituras para poder aplicarlas a sus manchas y arrugas espirituales. Si usted no conoce este libro, ¿cómo lo va a aplicar a sus manchas y arrugas? Muchos esposos olímpicamente, lea la Biblia, usted tiene que cambiar. Lea que ahí está. No, eso es como aplicarle la crema así a las manchas y arrugas. Usted ve que su esposa tiene un problema en su carácter, usted conoce su Biblia porque se niega a sí mismo y invierte tiempo y tiempo estudiando la palabra de Dios, y ustedes, esta arruguita, Romanos 5. Esta otra mancha le meto Filipenses, sus propios intereses, no los de los demás. Y es así. Suena chistoso, pero es así. Aplíquele la palabra, venga, amor, vea esto y lo otro, la palabra dice eso, y ahí le está aplicando la palabra de Dios a esas manchas y arrugas. Y es tu deber hacerlo. En vez de quejarte, hacerlo. Otra manera, practicando Mateo capítulo 7. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Que si una persona ve una pajita, aplicándolo al texto de nosotros, una arruguita en el ojo de tu esposa, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y mira lo que dice, y verás con claridad para ayudarle a sacar su pajita. Así que si asociamos estos dos textos, ¿cómo vamos a ver con claridad los pecados y faltas de nuestras esposas para ayudarles trabajando en nuestra propia viga? Esposos, una forma más fácil de usted saber qué vigas tiene es de qué manera los pecados de tu esposa, los defectos de tu esposa, los problemas de carácter de tu esposa, que saca de tu corazón. Y esa es tu viga, y eso es lo que es de enfocarte, aplicando también la cremita es para usted, esposo, aplicando el Evangelio, aplicando la palabra de Dios, y verás con claridad, hermanos. Mi esposa lidió conmigo 5 años de ira, y yo tuve que lidiar con ella más de 5 años con amargura, y empecé a descubrir eso. Cuando me enfoqué en mi viga, ¿qué salía de mi corazón ante la amargura de ella? Y empecé a ver que yo no tenía un corazón ni misericordioso, ni compasivo, tenía un corazón que demanda, que daba amor condicional. No me da, entonces tampoco le doy ni un abrazo, ni nada, porque no me está dando lo que yo quiero, porque se está comportando mal, porque se queja y reniega. Y empecé a enfocarme en mi viga, y empecé a ver todo su problema de amargura con claridad, y aplicar la cremita del Evangelio, de la palabra de Dios, a esas manchas y arrugas. Y gloria a Dios se pudo superar esa parte. Practica Mateo 7.
Hermanos, esposos, sentarnos con ellas más a menudo y conversar sobre asuntos importantes y darles perspectiva bíblica. Yo no sé si usted tiene esa costumbre, pero es bueno que usted empiece a sacar tiempo intencional con su esposa y a hablar de una manera fácil y sencilla. Lo he descubierto en mi experiencia de esposo y bueno, y casos, atenciones pastorales. Una pregunta que debería hacer en ti como esposo constantemente para tu esposa es esta: ¿cómo estás? Eso aparentemente para nosotros es como que no tiene mucho sentido, profundidad, no despierta como cosas, porque nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Y uno qué dice? Ya. Yo no me acuerdo las cifras, que el hombre habla como 5.000 palabras y la mujer como 15.000, pongámoslo así, pero es una diferencia como así. En la calle habló 4.999. Llega a la casa, ¿cómo estás? Bien, ya, se consigue palabras. La mujer tiene más palabras. Y lo digo porque yo un día le pregunté a mi esposa y me dio por decirle eso, ¿cómo estás? Y yo iba a seguir. Le cambió la cara. No, imagínate que la niña y esa matica y se me secó y la agüita que no le pude echar. Y empezó a hablar. Y yo por dentro, yo pensaba en mis adentros, ¿yo por qué le pregunté eso? Era una pregunta sencilla. Y empezó. Que la gatica, que la niña, que estoy cansada, que... Hermanos, y empecé a ver que cada vez que yo le preguntaba, ¿cómo estás? Era como que activaba algo en ella. Hermanos, morir a mí mismo, ¿sabe qué significa? Aplicando esto, que saber que si me siento con ella y le pregunto ¿cómo estás? Implica 2 horas ahí sentado. Y que el tinto se me vuelve un almuerzo. Y muchos hombres no quieren hacer eso por evitarse. ¿Para qué? Le pregunto ¿cómo está? Y empieza. Egoísta. Egoísta. No te interesa el estado de tu esposa porque la manera de ella expresarlo es eso. Esposos, niégate a tu egoísmo. Intencionalmente pregúntale muchas veces cómo está. Y en lo que diga, dele perspectiva, aplíquele la cremita a esas manchas y arrugas. Dele Biblia. Pero también sepa los momentos, hermanos. Yo le he dicho a mi esposa, amor, aquí en esta casa tiene permiso de renegar y de quejarse. Hágale tranquila. Pero una vez lo hace y apenas ya se calmó, venga mi amor, venga. Le aplico la cremita, la llevo a la palabra de Dios, a esas manchas y arrugas espirituales. Pero muchos esposos ni la dejan desahogarse. De una empiezan, y la Biblia así. No, la crema no se unta así, la crema se unta con amor. Y la lleva a la palabra de Dios para que no sea como tú quieres, sino para que sea como Cristo es. Embellecerla espiritualmente, feminidad bíblica, una mujer conforme al corazón de Dios. Ese es el propósito. Muy bien. Esposos, otra manera, facilítenle el tiempo y los recursos para que ellas crezcan en su comunión con Dios. Es muy bueno nosotros, sacamos el tiempo, nos movemos, pero no le facilitamos a ella las cosas. Inviertan mucho tiempo orando. Bueno, me vuelvo un poquito al último punto. Hermanos, cómprenle buenos libros a sus esposas, inviertan. Pastor, pues que a 50.000 pesos. Niéguese a sí mismo, muera a usted y santifica a su esposa. Mi esposa, que la premenopausia, librito. Que teología de la menstruación, librito. Todo el libro que yo veo que ya yo sé que le va a gustar, se lo compro. Y eso implica menos gaseosita para mí, menos mecato para mí, menos tinto con brownie que me fascina. Ahí les dejé el datico. Pero, hermanos, esposos, ¿cuánto hace que no le regalas un buen libro a su esposa en una situación particular de su carácter? En una lucha de ella. ¿Ves que lucha y lucha con algo? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un buen libro, le pagaste una conferencia, le pagaste un curso para crecer? Aunque implique sacrificio. Ahí sí el siguiente punto. Invertir mucho tiempo orando por su crecimiento espiritual, por esas manchas y arrugas espirituales que ves en ella. En vez de quejarte, ora aplicando la palabra de Dios, ora textos bíblicos a favor de tu esposa. Ora hasta que esa realidad de su corazón, esa mancha, esa arruga, ese pecado, ese defecto, cambie y sea embellecida en esa área. Pero si somos sinceros, hay muchos esposos que lo que oran por sus esposas es esto. Pero para demandar sí somos buenos. Y para exigir, ora o exigir que cambien. Hermanos, por más que usted aplique bien la palabra de Dios, esa cremita y la aconseje y la oriente, si Dios no aplica eso en su corazón no va a pasar nada. Ora
y ora para que lo que ya le dijiste, para que lo que escuchó, para que lo que sepa, ella ya sabe, Dios haga que eso produzca fruto en su corazón. Ora por tu esposa, ora con tu esposa, ora por ella. Seguido, constante. Muy bien, ¿de qué otra manera? Ama a los esposos o deben amar a los esposos a sus esposas. Verso 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Que, por lo menos el versículo 28 es fácil. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, es decir, como parte de sí mismo. Muy bien. Versos 29 y 30. Porque de la misma manera que Cristo no aborrece a su cuerpo, que es la iglesia, sino que la sustenta y la cuida, porque hace parte de él. De la misma manera los esposos no deben aborrecer a sus esposas, sino sustentarlas y cuidarlas, porque hacen parte de ellos mismos, así como lo hacen con sus propios cuerpos. Busca el bienestar emocional, espiritual, físico, económico, todo el bienestar de tu esposa, así como lo haces con tu cuerpo, contigo mismo. Hazlo con ella porque ella hace parte de ti. Esposos, cuando amas a tu esposa, te beneficias a ti mismo. Cuando aborreces a tu esposa y no la sustentas ni la cuidas, realmente te estás aborreciendo a ti mismo y descuidando a ti mismo. Y vas a salir perjudicado, porque hace parte de ti. Verso 31. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si usted mira en estas versiones, la Nueva Biblia de las Américas, ese versículo está como en mayúscula. Y en esta versión, lo que eso significa es que está aludiendo a un texto del Antiguo Testamento. O sea, que aquí está citando Génesis 2, 24. Y lo que está diciendo es, esposos, por esto, dando razones. Porque, así como Dios estableció en el matrimonio, y en ese establecimiento del matrimonio, Génesis 1 y 2, antes de la caída, Dios estableció el matrimonio, y ahí ese texto y en ese establecimiento del matrimonio nos muestra por lo menos una verdad fundamental y un principio fundamental. ¿Cuál es la verdad fundamental? Que ya no son dos, sino uno. Y el principio fundamental, dejar otros vínculos para formar un nuevo vínculo más profundo y más íntimo. Pero quédense con esto, ya no son dos, sino uno, y el principio de dejar. Eso es lo que nos enseña también el modelo o el establecimiento del matrimonio. Así que, mis hermanos, por esto, el esposo debe priorizar el vínculo que tiene con su esposa por sobre cualquier otro vínculo. Así que si de tu boca ha salido esto, que primero fue mi mamá que usted, vaya cambiando eso. Porque según la palabra de Dios, desde el origen, desde el diseño, ya nos quita esa idea equivocada de la mente. Prioriza el vínculo que tienes y que ya formaste con tu esposa. Ya no son dos, son uno. Por esto el esposo debe ser intencional en hacer evidente esa verdad, que no son dos, sino uno. Hermanos, esposos, la tendencia de nosotros los hombres es vivir como solteros. Y hay hombres que llevan 5 años de casado, 10 de casado, 15 de casado. Y yo creo que, yo no sé, yo me temo que en muchos de sus hogares ha salido esta expresión de algunas esposas. Pero usted cree que todavía es soltero, vive como soltero, se cree soltero. Y es la verdad. Muchos esposos viven como que, ya no como que son uno, sino como que todavía fueran dos. Y yo hago mis cosas, usted las suyas, mi vida, su vida, y tenemos cosas en común. No. Esposos, deja de vivir como soltero y vive como una unidad con tu esposa. Vamos a ver más ejemplos. Por esto, el esposo debe dejar de manera intencional todo lo que los desune con su pareja y procurar todo lo que los une, dejar para unirse a su mujer. Así que, esposos, ¿qué actitudes, qué palabras, qué expresiones, qué hábitos, qué acciones, qué reacciones debes dejar
porque te desunen de tu esposa. Hasta hobbies. Hay esposos que se creen solteros y como soltero jugaba fútbol viernes, sábado y domingo y el lunes la Champions. Y así quieren vivir su matrimonio y ella por un lado y él por el otro. Hay veces nos toca hasta mermarle o dejar hobbies, si eso genera que mi esposa y yo nos desunamos. Y hay esposos, el hecho de que tu esposa viva en el mismo techo contigo, duerman en la misma cama, no significa que estén unidos en la práctica, porque a los ojos de ellos ya son uno, pero en la práctica no significa que sean uno. Así que sea intencional en dejar todo aquello que los desuna, palabras, expresiones, hábitos, todo. Y todo lo que les traiga unidad, abrázalo y hazlo, lo que les genere unidad. Muy bien, versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es este misterio. Y uno podría decir, uy, sí, el misterio que viene hablando es la unidad tan profunda que hay entre Cristo, entre el esposo y la esposa. Dice, no, pero me refiero al misterio de la iglesia y Jesús. Yo creo aquí que el matrimonio, lo que nos está mostrando esto es que el matrimonio revela, refleja, manifiesta, representa ese gran misterio. La unidad profunda, íntima, espiritual, indisoluble entre Cristo y la iglesia. Por eso, el matrimonio es la relación que está llamada a reflejar a sus hijos y al mundo entero y a la familia, la relación de Cristo con la iglesia. Su misión es esa. Como es la relación de Jesús con la iglesia y la iglesia con Jesús. Verso 23, 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. En otras palabras, en todo caso, cada uno cumpla con su deber conyugal de amar y respetar. Porque la esposa, ¿cómo se sujeta al esposo? Respetándolo. Esposa, harías muy bien en preguntarle a tu esposo si se siente respetado por ti. Porque tú pudieras decir, yo a él lo respeto, pero quizás si le preguntas, hasta te puedes llevar sorpresas. Esposo, ¿cómo te sientes respetado por mí o irrespetado? Y también me he encontrado que hay esposas como que también su tendencia, no en todas, es en público avergonzarlo. Ay, el mío, ese ronca más que el suyo. Ay, el mío, si usted viera, empieza a hablar de todos sus defectos delante de la gente. Y muchos hombres se sienten irrespetados de esa manera. Y muchas mujeres saben y, ay, que enoje, problema de él. No, problema tuyo, respétalo. Pregúntale, esposo, ¿cómo te sientes respetado por mí o irrespetada por mí, respetado por mí? Muy bien. Cada uno cumpla con su deber. Esposos y esposas, el matrimonio va más allá de ustedes mismos. Se trata de algo mayor. Se trata del Evangelio, del testimonio de la redención de Cristo en la cruz por su iglesia. De manera que la sumisión de la esposa y el amor sacrificial del esposo deben ser un reflejo del Evangelio. Cuando en un matrimonio cristiano cada uno no está cumpliendo con su deber, ese matrimonio está cometiendo una falta de enormes proporciones, porque están representando o presentando una imagen distorsionada de la relación de Jesús con la iglesia. De manera que las esposas deberían mostrarle como un testimonio al mundo y a sus hijas y a sus hijos y a sus familiares cómo es que la iglesia se somete a Jesús. Y usted le pueden decir, ¿quieren saber cómo? Míreme cómo yo soy con mi esposo. ¿Quieren saber ustedes cómo Jesús ama a la iglesia? Míreme cómo yo amo a mi esposa. ¿O usted por qué es así? Y ya usted les comparte el Evangelio también. Pregunta, ¿es fácil o difícil vivir de esta manera? Sean honestos. ¿Difícil? Pues para mí es difícil. Muy difícil. Yo sé que para mi esposa también es muy difícil a veces con este muchacho sujetarse. El matrimonio cristiano y su recurso principal. Dios no nos ha dejado sin recurso para obedecerle. Y no tenemos que ir a otro lugar de la Biblia. Ahí mismo en el capítulo 5. Nos devolvemos unos versículos. Verso 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos
del Espíritu Santo. Hermanos, sin la llenura del Espíritu Santo, hombres, mujeres, esposos, esposas, no podemos cumplir con este llamado y mandamiento. Y mire que lo compara con no se embriaguen, porque un borracho es controlado por el licor, piensa diferente, habla diferente, camina diferente. Una persona llena del Espíritu Santo es controlada por el Espíritu Santo, piensa, habla, camina, vive diferente. Así que, esposos, sin la llenura, sin el control, sin el poder y sin el fruto del Espíritu Santo no podemos, ni las mujeres ni los hombres. Cómo el Espíritu nos guía, cómo nos controla, cómo nos, no sé si quepa la palabra, nos empodera para vivir de esa manera, con su poder, y la iglesia. Así que ora las Escrituras, lee las Escrituras, medita en las Escrituras, comparte las Escrituras con tus hermanos para que el Espíritu Santo te domine, te controle. Y pide al Espíritu Santo, no puedo o no quiero, dame tu poder. Si no vives en esa dependencia de Él, por más que tú quieras, no vas a ser capaz. Necesitas el fruto del Espíritu Santo: paciencia, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, dominio propio. Si eso no se está produciendo en nosotros, por más que queramos vivir esto, no podemos. Así que cultiva una relación con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, dependencia íntima, profunda, constante, para que este fruto crezca en ti y podamos vivir de esta manera. Implicaciones para ir cerrando, hermanos. Las primeras implicaciones que quiero dar es para toda la iglesia, como la esposa de Cristo. Solteros, casados, solteras, viudos, de todo. Todos somos la esposa de Cristo. Así que, iglesia, como la prometida de Cristo, sométete a su autoridad. Así como la iglesia se somete a Cristo. Sométete a las enseñanzas, mandamientos que están aquí en su palabra. En otras palabras, cristianos que están aquí, mujeres, hombres, jóvenes, todos los que están aquí, que hacen parte de la esposa de Cristo, tómense en serio la Biblia y en obedecer la Biblia. Porque también me he encontrado que hay gente que sabe que está desobedeciendo cosas, mandamientos explícitos de la Biblia y Dios sabe, no, Dios sabe, no, tú sabes. Tómate en serio este libro y en obedecerlo, como la iglesia con Cristo. Iglesia, confía en el poder de Dios. Él comenzó en ti la buena obra de salvación y Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Confía en que Él te liberará del poder y dominio del pecado, en ti y en tu pareja. Iglesia, confía en el amor de Dios. Él no te aborrece, no hará nada que te haga daño. Él te sustentará, te cuidará, porque eres parte de Él, eres su cuerpo. Esposas o mujeres que quizás se divorciaron, tuvieron un mal matrimonio, una mala experiencia y están solas, confía en el amor de tu esposo, de Jesucristo, que Él te cuida, te sustenta, y quizás estás muchas luchando y quedé en el aire, y yo y mis hijas confían que tienes un buen esposo, un buen Señor, Jesucristo. Y Él te cuidará y te sustentará. Confía, eres su esposa, eres parte de Él, eres su cuerpo. Iglesia, eres responsable de mostrar el Evangelio y la relación de unidad de Cristo con su iglesia. Todos aquí somos responsables de mostrar el Evangelio y cómo esa relación de unidad de Cristo con la iglesia. Y hay maneras prácticas de hacerlo. Uno, todos los que están aquí y no son casados deberían interesarse profundamente por los matrimonios de esta iglesia, porque es la relación que muestra más íntimamente esa realidad espiritual de Jesús y la iglesia. Así que no es que los solteros y los casados, somos la esposa de Cristo y hay una relación en particular que muestra más a profundidad esa relación de Jesús y la iglesia. Así que tu deber es cuidar los matrimonios de la iglesia, orar por los matrimonios de la iglesia, velar por los matrimonios de esta iglesia. Así que si tú ves esposos caminando mal, tu deber es irle y aplicarle la cremita a la palabra de Dios, a esas manchas y arrugas de tu hermano que es esposa de Cristo. Darles buenos libros. Vea, hermano, te regalo este libro.
cómo amar, hay una de John Piper, que el esposo que ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, regáleselo. Y en fin, con sus hermanos en la fe. Pero interésate por el matrimonio de esta iglesia. Si no lo has hecho, empieza a orar por los matrimonios de esta iglesia. Hoy oro por Pedro y María, mañana oro por Sandra y Hugo. Y empieza a orar por los matrimonios de esta iglesia. Es tu deber y tu responsabilidad. ¿Cómo? Creciendo en tu santificación personal y ayudando a tus hermanos a crecer en su santificación personal. Aplica la palabra de Dios a tu corazón, a esas manchas y arrugas, y aplica la palabra de Dios. Es un error cuando tú ves a un hermano que está mal y tú no le aplicas la palabra de Dios. Esa crema, esas manchas y arrugas. Porque es la esposa de Cristo y es tu deber aplicar a esas manchas y arrugas el Evangelio y la palabra de Dios. Así que eso no es ellos y yo, los unos a los otros. Somos uno en Cristo. Muy bien. Y para los matrimonios, esposos y esposas cumplan con su misión en el matrimonio. Su misión, en un espíritu de sumisión. Las esposas en su misión respetan a sus esposos y los esposos en su misión mueran a sí mismos por el bienestar espiritual, físico, emocional de sus esposas. Y por último, para los que están aquí, no son cristianos, no son creyentes, déjame decirle que Dios está interesado en que tú hagas parte de su cuerpo, de su esposa, de su novia, de Él, para que puedas disfrutar de ese cuidado y sustento que Él da y un día estar con Él en esas bodas del Cordero. Pero necesitas reconocer que eres un pecador, necesitas que has pecado contra la santidad infinita de Dios y que mereces el castigo de Dios, el justo castigo de Dios, y que tienes que venir a Cristo en arrepentimiento. Y hoy puede ser el día en que puedas ser parte de la esposa de Cristo, la iglesia. Y si estás casado aquí, no cristiano, no cristiana, necesitas a Cristo para tu matrimonio, para que ese matrimonio cumpla el diseño y propósito de Dios. Sin Cristo no es posible. Yo le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar al Señor.